está arriba de los ángeles y está arriba de nosotros. Su nombre está sobre todo nombre. Entonces, Él, fíjense pues, por Él se hizo todo. A través de Él se hizo todo. Y para Él se hizo todo. Por Él, es decir que por medio de Él, a través de Él y para Él es que todo existe. Que todo existe. Ahorita estoy un poquito más universal, un poquito más en lo macro. Ya vamos a ir llegando a lo que Dios, por medio del Señor Jesucristo, representa para nosotros. Pero cuando dice que Él sustenta todo, esta palabra significa también, o esta expresión, que Él mantiene todo unido. Que Él lo mantiene todo en orden. Entonces, mire pues, el Señor no solamente creó todo, sino que lo sostiene todo, criado. Voy a repetir eso. El Señor crió el universo. Todo lo que existe fue creado por Dios. Pero existe porque Él lo sustenta, Él lo sostiene, Él lo mantiene criado. De lo contrario, Él puede crear y después de eso borrarlo o dejarlo que se desvanezca por las propiedades y los principios de la materia. Entonces, escuchen esto, que no se les olvide esto, porque cuando estemos explicando un poquito más, tenemos que referir a que Él crió todo, pero además de que lo crió, lo sostiene y lo sustenta, lo mantiene unido, lo mantiene unido. En macro, Él creó tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, y lo mantiene unido. ¿Cómo? ¿Cómo hará Dios para mantener unido mi espíritu, mi alma y mi cuerpo? Por medio del Hijo. La importancia del Hijo. Es la importancia del Hijo. La importancia del Hijo es que Él nos mantiene vivos. Él nos crió, pero Él nos mantiene vivos. Y alguien dirá, pero cuando uno muere y se separa el alma y el espíritu del cuerpo, sí, Él, cuando nosotros morimos, se despega el alma, el espíritu y el cuerpo. Pero Él prometió no dejarnos en la tumba, ni en el Seol. No dejarás mi alma en el Seol, dice la palabra de Dios. Y aunque nuestro espíritu cuando morimos vuelve a Dios que lo dio, un día cuando Él nos venga a resucitarnos, el espíritu se va a juntar otra vez con el alma y Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. Nos va a dar un cuerpo transformado, un cuerpo distinto, un cuerpo que ya no muere, que va a ser de diferente manera. Bueno, entonces miren la importancia del Hijo. El poder del Padre, cuando habla, el poder del Padre, cuando abre su boca, porque la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Él abre sus labios, lo que sale es palabra que va a criar. Por ejemplo, en Génesis 1 dice, sea la luz, hágase la luz. Entonces cuando el Padre habla, lo que sale, su palabra, es el Señor Jesús creando la luz. Cuando el Padre abre la boca, lo que sale es la palabra, y la palabra es Cristo. Y entonces se crean las cosas. Por lo tanto, Cristo es el poder creativo de Dios en sus labios. Por Él fue hecho todo. ¿De acuerdo? Juan capítulo 1, versos 1 en adelante. Ustedes se lo saben de memoria, pero se los voy a leer otra vez. Juan capítulo 1, verso 1 dice, ¿lo tienen ya? En el principio era el verbo. Y el verbo, ¿quién es el verbo? Cristo, ¿sí? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, quiere decir que Cristo estaba con Dios. Pero el verbo era Dios también. Cristo, el verbo, es Dios. ¿Está bien, hermanos? Yo sé que es elemental para muchos de ustedes, pero van a ver ustedes qué potencia la que tiene estos versículos y esta palabra. Y el poder del Señor Jesucristo. El verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que el Señor Jesús es el instrumento por el cual Dios hizo todo. Cristo es el instrumento por el cual Dios hizo todo. ¿Dicen amén? Amén. Él habló y las cosas fueron hechas. Él habló y las cosas fueron hechas. Bueno, ustedes saben que en la creación existe el espacio y la materia. No vamos a dar la clase ahorita de física, pero recuerden ustedes que toda la materia está constituida por moléculas, pero una de las principales y de las más pequeñitas es el átomo. Todos nosotros estamos formados por átomos. ¿Está bien? La CIA tiene átomos. Y todo está en movimiento. Y ese átomo tiene materia y tiene espacio también adentro. Y está en movimiento. Pero escuchen esto. Ustedes y yo somos materia. ¿Estamos bien? Claro, tenemos espíritu, pero somos materia. Este escritorio es materia. Por lo tanto, está constituido por un montón de átomos. Es una partícula pequeñita. El átomo tiene moléculas adentro en su núcleo. Y estos son los protones. ¿Está bien? ¿Recuerdan algunos? Otros, aunque digan amén, tal vez no se recuerden. Y otros que no dijeron amén, tal vez se recuerden. Pero el átomo en su núcleo tiene protones. Estas son partículas pequeñitas, muy pequeñitas, positivas. Quiere decir que en el núcleo del átomo lo que hay son partículas positivas. ¿Está bien? Síganme, por favor, no se me va a quedar nadie. Partículas positivas. Digamos es partículas positivas. Partículas positivas. Y alrededor circulan. Casi como que le hicieran órbita, como los planetas al Sol. Los electrones. Y estos son elementos o una fuerza negativa. ¿Está bien? Tal vez los que están más frescos ahorita de la escuela lo saben mejor que yo. Pero todo esto se mantiene unido. Y entendemos que las moléculas positivas están rodeadas de las negativas porque negativo con positivo se atrae. ¿De acuerdo? Positivo y negativo se atrae. ¿Recuerdan eso o no? ¿Ustedes han tenido algún imán en sus manos? ¿Algún imán? Magneto. ¿Eh? Magnético. ¿Sí? Ustedes saben que de un lado tiene una parte positiva y después tiene una parte negativa. Cuando yo era niño jugaba a veces con dos imanes. Ustedes saben que si uno pone un poquito de arena o de tierra en un papel y pone un imán junto con esa tierra, al ratito el magnetismo del imán se trasladó a los elementos de la tierra. Y entonces cuando lo ponemos en un papel, pues no es que yo no haya tenido juguetes, hermanos, pero cuando uno movía el papel con esa arena arriba, pues la arena se movía, ¿recuerdan? ¿Recuerdan o no? Bueno. ¿Por qué? Porque hay una fuerza positiva y una fuerza negativa y se atraen. Pero después agarraba dos imanes y los ponía, trataba de poner positivo con positivo. Y si son pequeñitos, con mucho esfuerzo ustedes van a lograr hacerles contacto, pero inmediatamente los sueltan y se repelen. Y después pueden jugar ustedes de empujar un imán a otro, ¿verdad? Porque la fuerza positiva con fuerza positiva se repelen. Es decir, que la fuerza positiva expulsa a la otra fuerza positiva. ¿Saben eso, verdad? Bueno, sabemos que si nosotros agarramos una bolsita de tal vez unas 2 onzas o más, 3 onzas, pero una bolsita o un puño de elementos positivos, una bolsita que cabe en mi mano, y me la llevo al polo norte, y agarro otra bolsita y me la llevo al polo sur, pero ambas son positivas. Para poderlas juntar en esa distancia, yo necesito más de 30,000 toneladas de potencia para que empuje a los del polo sur y empuje a los del polo norte para lograr que se junten.
Así es de difícil juntar lo positivo con lo positivo en la atracción magnética por el principio de la electricidad. ¿Se comprende? Quiere decir que si tengo el puño aquí de elementos positivos, el polo norte y polo sur, para poderlos juntar un día a esa distancia, yo necesito 30.000 toneladas de fuerza de este lado, 30.000 de este lado, que empujen para poderlos juntar. ¿Sabían eso o no? Bueno, más o menos. Pero resulta que en el núcleo del átomo, las sustancias positivas son varias, no es solamente una. Y adentro del núcleo se mantienen unidas. ¿Por qué no se repelen? ¿Por qué se mantienen unidos? Porque es bien importante, hermanos, que adentro del núcleo los elementos positivos se mantienen unidos. Entonces los científicos que saben el principio de la electricidad, de que el polo positivo con positivo no pueden estar juntos, nos explican por qué está junto eso. ¿Qué es lo que nos mantiene juntos? ¿Saben qué dicen los científicos que es eso? Que es el pegamento atómico. El pegamento atómico. Porque no hay otra explicación. Ellos creen que hay un pegamento, no descubierto, pero creen que hay un pegamento. Hermanos, nosotros sabemos que dice la Biblia, ahora en Hebreos, que el Señor no solamente creó los átomos, sino que los sustenta, los mantiene unidos. Quiere decir que es Cristo el que mantiene unidos los átomos y sus moléculas positivas adentro. Por supuesto que Él creó la fuerza positiva con negativa para que naturalmente se puedan unir. Pero ¿cómo explicamos unir positivo con positivo? ¿Saben ustedes cuál es la explosión atómica? La bomba atómica. Es cuando manipularon la unión de los elementos positivos, los protones. Los manipulan de manera que se puedan separar, expandirse. Y esto provoca una explosión atómica, hermanos, que destruye cientos de millas y de kilómetros. Solo con separar esto, produce una explosión terrible, hermanos, que solamente, pues en la historia hemos visto la destrucción de Hiroshima y Nagasaki. Las dos bombas atómicas. Casi nada sobrevivió a eso. ¿Por qué? Porque es una separación de los protones. Manipulación de las fuerzas positivas. Es una manipulación a lo que Dios tiene unido. Y si no están unidos, explota, se destruye, se desintegra. Amén. ¿Estamos de acuerdo aquí? Si alguien quiere decir algo, díganlo de una vez. O cállese de una vez para que digan no. Si quiere decirlo, digan, no hay problema. Ustedes pueden desde allá decir sí, pero tal cosa. Pueden decirlo. Está bien. El punto es que entendamos que hay una fuerza, hermanos, que mantiene unidos todos esos protones positivos. ¿Y qué será esa fuerza? ¿Qué será el pegamento atómico? El Señor Jesucristo es el pegamento atómico. Él no existiría nada si el Señor lo va a criar y después lo va a soltar, porque Él podría jugar, ¿verdad? A criar átomos, un poco de materia junta y dejarla y después taparse los oídos, porque va a estallar. Pero no, el Señor crió y lo mantiene unido. Él crió y Él lo mantiene unido. Eso es lo que dice Hebreos ahí. Él es el que sustenta, el que mantiene todo unido. Hay una versión en inglés que dice, en vez de decir sustenta, dice es el que mantiene todo pegado. ¿Qué tiene que ver eso para nuestras vidas, verdad? Pues tiene que ver mucho. Ahorita les voy a explicar algunas cosas, pero escuchen esto, hermanos. Quiere decir que el Señor Jesucristo es tan importante para la humanidad, aunque no le crean, que si el Señor Jesús, si no fuera por medio del Señor Jesús, que fueron criados y que además de eso están sostenidos, desaparecerían, no existirían. Es más, la gente que no cree en el Señor, que tiene los elementos científicos para no creerlo según ellos, y además, es que ¿quién no va a creer que el Señor existe, hermanos, cuando ellos han descubierto que esto se mantiene unido y no hay un principio que lo pueda demostrar? ¿Por qué? Tiene que existir Dios, hermanos, tiene que existir Dios, tiene que haber algo que los mantiene unidos. Y la existencia no solamente es porque Dios quiere que se estén ahí, es que Cristo lo mantiene unido. Si Cristo no está,
todo se destruye en la vida. Voy a repetirlo. Si no está Cristo, si no está el Hijo, todo se destruye. Todo se destruye. Entonces, fíjense ustedes. Vamos a ir a una de las cartas de Pedro. Porque ustedes saben que el Señor mantiene todo, no solamente creado, pero unido, pegado. Quiere decir que el pegamento atómico es el Señor Jesús. Escuchen esto, el Señor Jesús es el pegamento atómico. Entonces dice 2 de Pedro 3:10, la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, bueno, día del Señor, digan conmigo, día del Señor. Día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Quiere decir que el día del Señor, hermanos, el día del Señor, esta parte del día del Señor, porque el día del Señor es muy largo, pero esta parte del día del Señor, que vendrá como ladrón en la noche, aunque algunos creen, ¿verdad?, que vendrá como ladrón en la noche, y entonces, bueno, pero vendrá como ladrón en la noche, ¿a qué? Vean lo que dice ahí. Para destrucción, pero bueno, ese no es el tema ahorita. El punto es que un día el Señor ya no va a sostener todo. ¿Entienden? Un día lo que el Señor tiene unido, todos los protones, los va a soltar. Y entonces va a haber una catástrofe, no solamente en el planeta Tierra, en el universo entero. Eso es lo que dice ahí. Por eso la Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no dejará de existir. Quiere decir que el Señor Jesucristo, aunque suelte todo, Él seguirá existiendo. Y los elementos de la tierra, y además de eso el universo, será destruido. Y la Biblia dice entonces en Apocalipsis que va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, a esas alturas, muchos de ustedes podrían estar asustados y decir: Señor, no sueltes tu mano, no abras tu mano, porque si abres tu mano, todo se destruye. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que la importancia de Cristo para el mundo, aunque el mundo no lo acepte, aunque el mundo lo esté sacando de las escuelas, lo esté sacando de los gobiernos y de los países que no puedan hablar de Jesús, hermanos, están quitando el pegamento. Quiere decir que si la gente logra quitar a Jesús y el Señor dice: ok, pues los voy a dejar solos, ¿qué va a pasar? Van a ser destruidos. Entonces el sistema educativo, si saca a Jesús de ahí, ¿qué va a pasar? Se va a destruir, hermanos, y todos los que entren ahí serán destruidos. Quiere decir que los niños que entren a ese sistema, si no está Cristo en el sistema, van a ser destruidos también en algún aspecto de su vida, porque el Señor es el creador, pero además es el sustentador de todo. Sin Él no se puede, hermanos, sin Él no se puede que existan las cosas, no se puede. ¿Está bien? No se puede. Ya voy a ir un poco más a lo que nos podría beneficiar a nosotros. Usted dirá: ¿qué me importa a mí el mundo entero? Bueno, es que el punto es de que si Él no lo sustenta, el mundo se destruye. Entonces, para eso, ustedes y yo tenemos que ser transformados. Porque si no somos transformados, somos destruidos. Y la Biblia nos promete, el Señor dijo que Él vino para darnos vida y para darnos vida abundante. Entonces Él no vino para destruirnos. Es más, Él dijo: yo no vine para condenar al mundo, yo vine para salvarlo. Yo, dice, el Padre entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se desintegre, sino que esté unido, tenga vida eterna, esté con vida. Para el que cree, nos espera un nuevo cuerpo. Entonces seremos transformados. Pero vamos a leerlo, porque no nos podemos quedar solamente con decirlo, ¿verdad? Pero antes de leerlo, que acompáñenme a Colosenses capítulo 1 y verso 17.
Esta es una de las explicaciones. Colosenses 1:17. Es una de las explicaciones del pegamento atómico. Los científicos deberían de leer más la Biblia, fíjense. Digan amén conmigo, por favor, no me dejen solo en esto. Los científicos deberían de leer la Biblia, de veras. Porque entonces encontrarían la explicación a todo. Lo que no tiene explicación para el científico, Dios lo tiene en su palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo es la palabra. Es el verbo. Entonces miren cómo dice Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Quién es ese que está antes de todas las cosas? Quiere decir que es antes de la materia, ¿verdad? Y todas las cosas en Él subsisten. Se mantienen pegadas. Eso es lo que dice una versión. Esta palabra, subsisten, si quieren les doy la palabra en griego, para que podamos encontrar un poco la definición. Sunistao. Sum de sum, de sumar, de con, de unión. Sunistao, que significa fijar junto. Esta palabra en lo literal del griego significa fijar junto. Quiere decir que el Señor tiene fijo y junto los elementos positivos del núcleo del átomo. Y por lo tanto, Él es el que mantiene junto toda la tierra para que no se desintegre. Aún el dinero que la gente idolatra, ahí es, lo mantiene unido el Señor para que valga el oro, por ejemplo. Y un día el Señor va a soltar su mano y todo eso se le va a destruir a la gente. Bueno, pero nosotros, hermanos, pues sabemos que al morir vamos a ir a que nuestro cuerpo se destruya en la tumba. De hecho, muchos de nuestro cuerpo se va a separar y se va a convertir en una ceniza. Pero un día el Señor va a regresar y va a juntar todo y nos va a poner un cuerpo nuevo. Entonces, para que no seamos destruidos, el Señor nos tiene que poner otro tipo de cuerpo. La Biblia dice que nos van a dar un cuerpo que no es hecho de manos. Es un cuerpo hecho arriba. Entonces el Señor Jesús dijo, porque no entendían los que caminaron con Él, ¿verdad? No te vayas. Él dice, yo me tengo que ir. Porque si yo me voy, les conviene que yo me vaya, porque les mando la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, para que nos pueda llenar los espacios y además de eso revelar al Hijo. Él le recordará todo lo que está escrito del Hijo y nos llevará toda la verdad. Así dice la Biblia, ¿verdad? Entonces el Señor dijo, yo hablándole a los discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas, yo me voy a preparar una para ustedes. Pero esa palabra moradas tiene que ver con tabernáculo, tiene que ver con el cuerpo. La Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué fue lo que se fue a preparar? Un cuerpo nuevo. En la casa de mi Padre hay muchos cuerpos nuevos. Yo les voy a hacer preparar uno. Hay muchos cuerpos ahí, les voy a preparar uno. Y entonces cuando Él vuelva nos va a revestir de ese nuevo cuerpo. ¿Estamos, hermanos? Entonces dice 1 Corintios capítulo 15, verso 51. 1 Corintios 15, 51 al 52. He aquí os digo un misterio. ¿Por qué es misterio? Porque no he revelado para todos. He revelado para ustedes y para mí, porque un misterio es un secreto revelado. 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque si no somos transformados, somos destruidos. El Señor nos tiene que sacar de aquí para eso, antes de que venga a destruir al mundo, como dice en 2 de Pedro. Y para eso nos tiene que transformar, porque si no nos transforma, todo lo que está constituido por átomos se va a destruir, toda la materia. Pero a nosotros nos espera un cuerpo nuevo, hermanos. No hecho de manos, hecho en el cielo, que nos van a poner para que no seamos destruidos, sino que tengamos la vida eterna. Ahí está. Solo yo estoy tan emocionado con esto. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Qué quiere decir incorruptibles?
indestructibles. Y nosotros seremos transformados. Seremos transformados. Entonces el Señor nos sigue explicando varias cosas. Por ejemplo, dice la Biblia que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y nosotros y Él estamos pegados de alguna forma, aunque no vemos, lo vemos a Él como la cabeza y nosotros como cuerpo. Hay algo que nos tiene pegados a Él. ¿Qué es eso? La goma atómica, el pegamento atómico. ¿Quién es ese? Cristo. Nos permite estar pegados como cuerpo. Pero ustedes y yo somos varias personas aquí. Constituimos parte del cuerpo. Y ese cuerpo está unido, hermanos, solamente por el pegamento atómico, que es el Señor Jesucristo. Porque, de lo contrario, ustedes y yo no podríamos estar juntos, suponiendo que ustedes tienen una opinión negativa y una opinión positiva. O si quieren al revés, para que no se ofendan. Ustedes tienen una posición positiva, entre comillas, de acuerdo a su pensamiento, y yo una negativa. ¿Pero por qué caminamos juntos aquí? Porque negativo y positivo se atraen. Pero suponiendo que ustedes tienen una verdad que para ustedes es positivo, y la otra persona tiene su verdad y para él es positivo, son dos posiciones positivas, se tendrían que repeler. Por eso es que a veces hasta no nos caemos tan bien, o no nos conocemos, y de todas maneras caminamos como un cuerpo. ¿Por qué? Porque el que nos mantiene unidos tiene que ser el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo oró sobre los discípulos y dijo: Señor, que ellos sean uno, como nosotros somos uno, para que el mundo te conozca y los conozca, que son hijos